Días, gracias por venir. Cualquier pregunta al final la hacemos por el corto tiempo que nos han dado para la presentación, ¿sí? Yo les voy a dar unas generalidades de lo que es el coronavirus. Coronavirus es una infección que está en el mundo hace muchos años, muchos siglos se diría, que normalmente afecta a los animales, pero rara vez tiene la posibilidad de mutar en el animal, saltar al humano y en el humano reproducirse y contagiar. ¿Sí? Si bien no es de las infecciones más frecuentes en el humano, pero sí está documentado de hace muchos años produciendo diferentes cuadros clínicos. Los últimos y los más graves que ha producido ha sido el SARS y el MERS. Este nuevo coronavirus, que sería como un primo hermano del SARS y del MERS, es un tipo de un virus que ha mutado y, como han escuchado en las redes sociales y han visto por la prensa, se ha originado en China, en una población, en una provincia de China que es más grande que la población de toda la Argentina. Si bien se ha originado en un animal, ha saltado y se ha contagiado a los humanos. Los otros dos síndromes producidos por coronavirus, que tienen mucha mortalidad, es el síndrome respiratorio agudo, el que le decía que es el SARS, y el síndrome del Medio Oriente. Si bien esos no han llegado aquí a la Argentina, porque la posibilidad de contagiar de persona a persona del SARS y del MERS es mucho menor de lo que es del coronavirus. El coronavirus se contagia más, pero da cuadros más leves, ¿sí? Mueren menos de las personas que se infectan con coronavirus de nueva cepa que los que se infectan con SARS. Abajo con letra roja ven que dice letalidad. Letalidad es la cantidad de pacientes que se mueren que tienen la enfermedad. En lo que es el síndrome del distrés por respiratorio agudo severo, el SARS, mueren el 10% de las personas que se enferman con SARS. En cambio, si es el del Medio Oriente, el 41% muere. En lo que está documentado actualmente de lo que es el nuevo coronavirus es el 3% de las personas con enfermedad, ¿sí? Algo que sí buscamos mucho en epidemiología y que se realiza por modelos matemáticos es la capacidad de contagio que tiene el virus. Si yo estoy enferma y en plena fiebre, en plena fase de diseminación, ¿a cuántas personas puedo contagiar? En la primera columna verán que es en 12, 18 para el sarampión. El sarampión es una de las más contagiosas de todas las enfermedades que tenemos en la Argentina, ¿sí? Pero por suerte tenemos que hay vacunas, que hay refuerzo y está para ser usada y es obligatoria. Es por eso que el brote del sarampión que hemos tenido el año pasado y que seguimos teniendo, está circunscribiendo solamente a Buenos Aires. Las recomendaciones son para quienes van a Buenos Aires o Brasil, que había bajado los brazos en tema de la vacunación. Con respecto al nuevo coronavirus, que es la última columna, la capacidad de contagio es entre 2 a 3 personas, a lo sumo 5, de una persona enferma, si está enfrente de personas que no tengan inmunidad, ¿sí? No es tan grande como el sarampión, pero sí es contagioso, similar a lo de la gripe. Esto que ven aquí se llama curva epidemiológica. Lo que está en vertical es el número de casos y en la parte horizontal son los días. Y se van haciendo un gráfico de barra de número de casos según el día o semana epidemiológica que estamos monitoreando. En azul es China y en anaranjado el resto del mundo. Como verán, la de China es una curva corta. En el medio es ese pico porque cambiaron en la definición de casos, pero en general es una curva que asciende lentamente y después baja. Eso se debe a las medidas de seguridad que han tomado y de protección que ha tomado China. Han sido medidas duras, han sido medidas drásticas, muy estilo China. Se cierran las fronteras, se cierran las atenciones a las escuelas, se hace aislamiento domiciliario con policía controlando. Cumplías o cumplías las normas, ¿sí? El resto es lo que después saltó el resto de los continentes y es la curva que se va monitoreando actualmente. A diferencia del
el otro ejemplo que tenemos, que es Italia, ha hecho lo contrario. Y Europa está tomando algunos países medidas más laxas, es por eso que están teniendo un brote de mayor impacto, más grande. Luego de que estuvieran declarados casos de nuevo coronavirus en todos los continentes, que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia. Empezó como brote porque era chiquito, epidemia cuando ya era alrededor de lo que es China y países limítrofes, y pandemia ya cuando hay en todos los continentes casos reportados. Es cuestión de tiempo para que la Argentina empiece la circulación viral. Vamos a tener, ahora no tenemos, pero sí va a venir. Ahora nosotros actualmente en epidemiología dividimos la curva epidémica en 3 fases. Antes de que empiece la epidemia, en medio de la epidemia que hay muchísimos casos y después de la epidemia. Actualmente con coronavirus estamos en la primera fase, que es la preepidémica, en donde estamos buscando los primeros casos, donde intentamos extremar las medidas de seguridad para que retrasar o disminuir la circulación del virus cuando esté la fase epidémica. La fase epidémica es ya cuando hay muchísimos casos y la fase postepidémica cuando ya se están disminuyendo. Pasa lo mismo con gripe todos los años, pasa lo mismo con bronquiolitis cuando empieza a circular el sincicial respiratorio. Todas estas 3 fases tienen medidas diferentes, ¿sí? Por lo menos en lo que es atención y toma de muestra para laboratorios son distintas. Ahora estamos buscando todo el primer caso y ver la circulación. En una fase epidémica ya se tomarán muestras solamente a los casos que sean necesarios y a todos los internados. Si nosotros no hiciéramos nada, decimos, bueno, que circula el coronavirus, un virus respiratorio más en la Argentina, ¿qué le hace? Sería una curva epidémica similar a esta, ¿sí? Empieza a haber muchos casos de forma bruta, porque es respiratoria la diseminación, y después se van agotando los susceptibles, significa que ya hay tantas personas contagiadas que hicieron inmunidad, no se contagian, y va disminuyendo lentamente, teniendo un pico alto. Si nosotros tomamos medidas laxas como algunos países de Europa o actuamos tardíamente, quizás podamos evitar que se enfermen la cola los últimos casos, lo que están viendo en verde. Si nosotros desde el principio acatamos las medidas, somos conscientes, nos resguardamos los enfermos, nos resguardamos los que vienen en países limítrofes, usamos el agua y jabón para lavarse las manos, como decían nuestras madres antes de comer, evitamos todos los casos que están en verde. Y tenemos una curva chica, tenemos pocos casos. Mientras menos casos tengamos, menos casos van a morir, menos personas van a morir. Se estima que el 81% de los cuadros son cuadros simples, ¿sí? Que tienen poca sintomatología. Como verán, es la base más grande de la pirámide. El 14% van a ser casos un poco más complicados y el 5% pueden tener requerimiento de terapia intensiva. No es lo mismo el 81% de 1000 casos que el 81% de 10.000 casos. En cuanto a número, las medidas están hechas para disminuir el número de casos, cosa que ese 81% sean de 1000 casos y no de 10.000 casos. Vamos a cómo se transmite, ya lo han escuchado y les voy a recordar hasta que se canse. Se transmite por gota gruesa, por saliva, por secreciones, ¿sí? A 1,5 metros, 2 metros de distancia, a lo sumo puede llegar la gota gruesa. No es fina como influenza, esto es gota gruesa. Es por eso que las medidas de seguridad del barbijo son bastante efectivas, ¿sí? En la superficie están poco tiempo, unas horas. Se seca la gota, se muere el virus, pero hay que limpiarlas, hay que desinfectarse. Las manos también hay que mantenerlas limpias. Ya les voy a dar las recomendaciones en general. ¿Cuánto tiempo está incubando? Entre 2 a 14 días. La mayoría son entre 5 y 7 días desde que se contagiaron hasta que empiezan el cuadro febril. La fiebre da la mayoría de los casos, no todos los casos, ¿sí? Especialmente en lo que es pediatría, los niños dan menos sintomatología, pero sí contagian.
Entre el 83 al 98% de los casos dan fiebre. Es el cuadro más común, es el síntoma más importante porque en el periodo febril es el periodo que tiene más contagiosidad del paciente, ¿sí? Que contagia más a los otros. Cuadro clínico, como les mostré, la mayoría, el 81%, es cuadro simple, dolor de cabeza, malestar, tos, dolor de garganta, no hay mucha diferencia con una gripe. Entre el día 5 y el 13 se puede complicar. Si bien son menos los cuadros que se complican, las complicaciones que dan son principalmente respiratorias y de descompensación de alguna enfermedad de base. Es por eso que los mayores de 65 años, los que tienen alguna otra enfermedad asociada como hipertensión, diabetes o una inmunosupresión, además le va a desestabilizar la enfermedad que tiene de base. Entonces va a tener coronavirus y la diabetes descompensada. ¿Sí? Entonces son dos problemas graves. Cuadro clínico, los estudios muestran que la mayoría dan fiebre, tos, dolor muscular. Y en cuanto al análisis de sangre, es muy común de lo que se ve también en otros cuadros virales respiratorios. La tomografía o la radiografía es una neumonía viral, no se ve mucha diferencia con los otros virus. Con respecto a la definición de caso de hoy, en una fase preepidémica que no tenemos por el momento documentado circulación viral, es el paciente con infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que no tiene otra causa, que no tiene una faringitis pultácea, que no tiene una faringitis herpética, que no tiene una rinitis alérgica y que además de tener el cuadro respiratorio, tiene el antecedente de haber viajado a alguna zona donde está circulando el virus en los últimos 14 días, no en los últimos 20 o el mes pasado, sino en los últimos 14 días, desde que empezó la fiebre. O que sea un trabajador de la salud que estuvo asistiendo a un paciente confirmado de coronavirus y no tomó la medida de seguridad, o que haya sido un contacto estrecho, un conviviente. Contacto estrecho es la persona que ha convivido o ha estado con ese paciente con sospecha o confirmado de coronavirus, que no ha tomado las medidas de seguridad o que ha estado muy cerca, menos de 2 metros, o lo que se estaban buscando ahora son los que han viajado en avión, porque la mayoría es por vuelo, digamos, son importados, son vuelos de los vuelos internacionales. Los vuelos internacionales, digamos, en el avión es 2 asientos hacia adelante, 2 asientos hacia atrás, 2 hacia los costados. Se le pregunta si ha estado con tos, con una persona que parecía que tenía una gripe o que se sentía mal. Lo que ya le va a explicar el doctor Güey es la parte de organización. Lo que se recomienda, además de todas las medidas de bioseguridad, es la atención discriminada de los pacientes. Los pacientes que vienen para atención han tenido o tienen algún síndrome febril, de los otros pacientes que vienen para su diabetes, su artrosis u otro tipo de atención médica que no tienen fiebre. Y de los que tienen fiebre, diferenciar los que tienen fiebre por cuadro respiratorio de los que tienen fiebre que pueden ser dengue, porque estamos en un brote de dengue, ¿sí? Dengue hoy es el que está dando más cuadros de febriles que gripe, que todavía ni coronavirus que tengamos circulación activa. Es fundamental el interrogatorio para descartar todas las otras enfermedades o para conocer qué otras comorbilidades ha tenido, ¿sí? Y en antecedente de viajes, en qué lugares ha estado. No es lo mismo estar en el sur de Chile que estar en Milán. Entonces, en caso de verificar que sí un paciente cumple con la definición de casos, como todo manejo de paciente respiratorio clínico, se hace la diferencia. ¿Necesita internación o no? Se le pone barbijo, si necesita internación se internará, si no necesita internación se dan las medidas de seguridad para el seguimiento en domicilio. El CIPRO se está articulando para hacer el seguimiento telefónico. Estamos haciendo actualmente el seguimiento telefónico de los contactos, de los que han viajado al exterior y están en cuarentena, y también se hará a los casos leves, ¿sí? Para que no tengan que salir a hacer las consultas. Es fundamental la denuncia obligatoria para saber, ¿sí? En cuanto a los pacientes que si algún día llegan a ser graves internas, van a tener que
tienen que tomarse una muestra de las secreciones respiratorias para el aislamiento viral, y en los casos leves, cuando estamos en la fase preepidémica, se toma casi a todo, y cuando estamos en la epidemia solamente en los internados y muy poco en los ambulatorios. Pero lo más importante que tienen que saber y llevarse de la charla son las recomendaciones, tanto para uno como para brindarle a la población, ¿sí? No son recomendaciones diferentes a las que se vengan diciendo hace 10 años, 20 años con respecto a lo que es un virus respiratorio. Son las recomendaciones muy similares que uno da cuando quiere prevenirse de enfermarse de gripe. Si uno tose o estornuda, hacerlo en un pañuelo descartable y tirarlo, no guardarlo en el bolsillo para después volverlo a usar. Toser o estornudar en el codo en el pliegue del codo, no andarnos dando besos ni convidando mate. Lavarse con frecuencia las manos, agua y jabón, no es tan necesario, están desabastecidos muchos lugares por el alcohol en gel. Puede usar el agua y el jabón. Lávense la mano 30 segundos con el jabón, refríguense bien las palmas entre los dedos, las que tienen uñas largas por debajo de las uñas o se las cortan, e intentar tener la menos cantidad de joyería en las manos para las mujeres, así uno puede lavarse mejor las manos y no quedan dando vuelta. En cuanto a las superficies, mantenerlas limpias, lavandina diluida, que al 0,1%, y si no alcohol, ventilar los lugares, es decir, dejar abierta que circule el aire, evitar la aglomeración de personas, estar sentados como están ahí al frente cada 1 metro, 1,5 metros, no como aquí que están todos muy juntitos. Y el aislamiento voluntario de los pacientes respiratorios. Es decir, decirle, usted tiene cuadro, cuando ya estemos en una epidemia, que sospechemos que tiene circulación viral, decir, por favor, quédate en casa, o si yo me quedo en casa, ¿sí? Me pongo el barbijo para no contagiar a las otras personas y me quedo en casa. Hay un montón de servicios delivery o buenos vecinos que pueden ir a hacer las compras. Como recomendar, si están enfermos, quédense en la casa. Enfermo en medio de, cuando estemos en la circulación viral, ahora son muy pocos los casos, ¿sí? Pero es cuestión de tiempo que llegue, va a llegar, les prometo. Pero todavía no estamos en circulación viral, pero va a haber. Y ya tenemos que tener estas medidas internalizadas, ¿sí? Si presenta síntomas, se pone en barbijo y va a la consulta médica o llama por teléfono, ahí les dan hay 0800, ustedes también deben tener atención en ambulatoria, se le da el número telefónico. Evitar el saludo con las manos, besarse, tocarse, nariz, boca. Yo soy alérgica, me vivo rascando la nariz, eso ya no tiene que suceder, porque las secreciones nasales, las bucales, las lágrimas, lo que son mucosas. Todo caso de coronavirus o caso de sospecha de dengue, caso de sarampión, cualquier enfermedad de denuncia obligatoria debe ser denunciada a la Dirección de Epidemiología, que es los celulares que están arriba, ¿sí? El otro número, el 0800, que es el que le sigue, es por si tienen alguna consulta los pacientes o dudas sobre coronavirus y están atendiendo, bueno, son 5 o 10 minutos los que lo pueden recibir. Si tienen alguna duda, llame a este 0800, le van a explicar mejor. O ustedes, si tienen alguna duda, llamen al 0800 y le van a explicar, le van a atender. La mayoría son licenciados en enfermería que están respondiendo las dudas de la población. El otro teléfono es un fax que es de la Dirección de Epidemiología, en horario de atención hasta las 17 horas. El link del Ministerio de Salud de Tucumán, donde subimos las recomendaciones dependiendo de si es una escuela, si es un lugar de confinamiento, un lugar de atención ambulatoria de salud. Y el último es el mail de la Dirección de Epidemiología. Es fundamental la revisación médica, que el médico se cuide, pero que además se asegure que la información sobre coronavirus que está consultando sea de fuentes oficiales, de fuentes de medicina basada en la evidencia, que le decimos. No el WhatsApp que me mandan, el grupo de las madres del jardín, que no solo que ya me han mandado 120, sino es información de que esté documentada por un organismo que respalde, que en medicina basada en la evidencia, le decimos,
cosas que se han comprobado que funcionan. Eso es de acceso gratuito porque muchas revistas importantes han dejado abierto el acceso. Hay lugares muy importantes y claves para buscar información que en cuanto a salud, que es el Ministerio de Salud de Tucumán, que con las actualizaciones que va a haber en Tucumán, el Ministerio de Salud de Nación, con las recomendaciones y las normas que Nación ha impuesto, y los de abajo son los internacionales, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que si bien está en inglés, tiene una versión en castellano o la página en inglés, el Google Translator lo hace automáticamente la traducción. Y el último hacia la parte derecha es la Organización Mundial de la Salud, que también tiene en castellano y en inglés y tiene recomendaciones y partes diarios en los cuales se ve a qué países y dónde están qué países han reportado casos confirmados. Entonces, lo que le quería recalcar es que no se olviden que hay otras enfermedades también dando vuelta en la población, como fiebre amarilla, dengue, sarampión. Vamos a tener gripe como todos los años y no hay que entrar en pánico, simplemente hay que tomar las medidas de seguridad, ¿sí? Hay más probabilidad de morir por otras enfermedades que nosotros ya las consideramos normales, comunes y no nos asustamos, como es el cáncer, como es la diabetes, como es la hipertensión, ¿sí? Esas enfermedades que ya están internalizadas. No hay que entrar en pánico, intentar no tomar bebida alcohólica si no maneja y va a tener menos riesgo de morir, usar casco y si se pelean de su ex no lo maten, sepárense directamente. Y de paso lávense en las manos, ¿sí? Por favor. Listo. Las medidas que vamos a ir poniendo en funcionamiento en prensa que están relacionadas con las etapas. La primera etapa, como acaba de decir la doctora, es la de contención. En esa etapa estamos, por lo tanto, los únicos enfermos son los que vienen desde el exterior o aquellos que han estado expuestos al contacto con los anteriores. La segunda etapa es la de mitigación, es cuando ya hay un número mayor de enfermos porque está circulando el virus y en esa etapa no estamos. ¿Cuáles son las medidas que ya va poniendo en funcionamiento prensa? En primer lugar, limitación del acceso. La limitación del acceso es que en la puerta de entrada de cada uno de los lugares de atención de prensa hay una entrada limitada por grupos de pacientes para que se pueda conservar las medidas de seguridad interna por trámite, es decir, a línea de caja un grupo, a farmacia el otro, etcétera, etcétera. Y esto es para todas las sedes. Lo que se está preparando como parte de la segunda fase de mitigación es el consultorio de febriles que va a funcionar en el centro médico acá al frente. El consultorio de febriles va a funcionar donde está el vacunatorio que se desplaza al primer piso y en ese lugar van a ir los pacientes sintomáticos o que anuncian haber venido del exterior, que tienen sintomatología, en ese lugar y para que no se ponga en contacto con el resto, se pone el camisolín, se pone la protección y un médico los atiende, llena la ficha de denuncia, hace la toma y se hace la denuncia para que en eso hay dos caminos. Un camino se va a la casa y el otro a su internación. Eso se va a poner en funcionamiento en los próximos días. Es probable que tengamos, y ojalá que así sea, un largo proceso de espera hasta que llegue la fase de mitigación. Las otras medidas son, para atención al público, es la conservación de la distancia de 1,5 metros, que es la que recorre la gotita para ponerse en contacto con la mucosa de la otra persona para contagiarla. Lo único que hay que hacer es conservar la distancia y limpiar las superficies lisas. Está el empleado, está la computadora y está la mesa donde se asienta. Esa es la superficie que hay que limpiar con alcohol,
como acaba de decir la doctora, periódicamente, porque ahí es donde todavía se mantienen los gérmenes durante un tiempo. Y en relación a los consultorios, la idea es que no haya más que 2 o 3 personas esperando por sala de espera para evitar el contacto. Por lo tanto, vamos a ir poniendo las medidas preventivas en funcionamiento en la medida que las etapas epidemiológicas por las que estamos vinculados estrechamente nosotros. Con respecto a la vacuna antigripal, que es importante, ya saben que va a convivir el coronavirus con otro tipo de virus que se ponen en evidencia en el periodo otoño-invierno. Y la diferenciación es difícil, por lo menos en la etapa inicial, ya que tiene iguales síntomas. La vacuna antigripal se va a poner al personal de prensa en forma obligatoria. Yo quiero decirle que después de unos cuantos años que estamos acá, no más del 30% del personal se pone la vacuna. En este caso se va a dar un lapso para que se pongan las vacunas en primer lugar y si no la enfermera va a pasar por cada uno de los lugares porque es responsabilidad propia estar bloqueado. La doctora nos acaba de decir que en la búsqueda de coronavirus ya vamos encontrando varias gripes A, ¿no es cierto? O B. Por lo tanto, esa ya como protección es importante. ¿Sí?